Vamos a dar comienzo a la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación, tal y como estaba fijada para el día de hoy, 13 de noviembre, a las 10 horas. Antes de comenzar con el orden del día, quisiera que el señor secretario diera lectura del mismo. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Reunión de la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación. Orden del día, punto 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 471, ¿cómo valora el Instituto de la Juventud de Extremadura los datos de desempleo juvenil correspondientes a los datos de paro registrados del mes de octubre de 2013? Formulada por don Jorge Amado Borrella. Punto 3, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 3.1, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Deporte a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre las acciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura ante la situación que vive la Federación Extremeña de Fútbol, formulada por el Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres. Punto 4, solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de la ilustrísima señora directora del Instituto de la Juventud de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre el desarrollo y el cumplimiento del quinto Plan de Juventud de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos pues al primer punto, lectura y aprobación de la acta de sesión anterior. ¿Manifiestan sus señorías alguna objeción a la misma? Pues queda aprobada por asentimiento. Pasamos al segundo punto, las preguntas con solicitud de respuesta oral. Y antes de comenzar con ella, quisiera dar la bienvenida al director general de Deportes, don Antonio Pedrera Leo, y a la directora general del Instituto de la Juventud, doña Rosa Álvarez Hernández. Bienvenidos a esta comisión que comparecen a petición de los diferentes grupos parlamentarios. Y ahora sí, sin más, vamos a pasar a la pregunta 471, que tiene la palabra el señor don Jorge Amado Borrella para formularla por el Grupo Socialista. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. Bienvenida a esta comisión. Usted es la máxima responsable, después obviamente del señor Monago, de las políticas de juventud de esta comunidad autónoma. Como tal, debe ser consciente, creo yo, o debería ser consciente, de la dura realidad que atraviesan los jóvenes y las jóvenes de nuestra región, que desgraciadamente es una situación lamentable. No es el momento, consideramos, y yo creo que cualquier ciudadano lo considera así, no es el momento de tirar balones fuera, ahora no, de salirse por la tangente o escudarse, que es lo que suele hacer usted, en la transversalidad de la juventud para quitarse responsabilidades. Creo que ahora no es el momento, y lo digo porque lo he vivido una y otra vez en esta comisión. Es la primera vez que intervengo, pero he estado creo que en todas ellas. Mire, los datos que siguen llegando sobre desempleo juvenil son absolutamente alarmantes, de una extrema gravedad, y no exagero, y luego le daré algunos y usted lo sabe. En cualquier estadística, en cualquier comparativa, los jóvenes extremeños son los que salen peor parados de España. Cualquier comparativa que utilicemos, cualquier estudio, los jóvenes extremeños son los peor parados. Y esto no es fruto de la casualidad, señora directora, no es casualidad que desde que gobierna el señor Monago, la tasa de desempleo juvenil se haya incrementado en más de 10 puntos. Más de 10 puntos desde que ustedes están gobernando esta región. Nos han colocado en la cabeza de España en la tasa de desempleo juvenil. Un triste récord. No es casualidad, señora directora, ni fruto del azar, que sean más de 33.000 jóvenes, más de 33.000 jóvenes ya, los parados de larga duración en esta comunidad autónoma. 33.000 jóvenes parados de larga duración. No es casualidad, porque este gobierno no está haciendo absolutamente nada para paliar esta dramática situación. Es más, le diré, con sus políticas de recortes, con las políticas austericidas del señor Monago, los jóvenes extremeños son carne de cañón, es el sector más vulnerable. Y con sus políticas, a los jóvenes extremeños están continuamente en el punto de mira de sus recortes. Darle la espalda y esperar a que escampe el temporal no está haciendo otra cosa más que agravar esta triste situación, este problema. Ustedes están dando la espalda
a los jóvenes extremeños. Es un verdadero drama, señora directora general, lo que está ocurriendo, una verdadera alarma social, y usted lo sabe. Y hay que poner solución, ya. Por eso me gustaría, sinceramente, señora directora, que no salieran hoy de su boca palabras ambiguas, huecas, que no digan nada. Sinceramente se lo digo, me gustaría que demuestre hoy que son conscientes de esta realidad, de esta triste realidad, y que van a tomar decisiones pragmáticas. Pero ya, pragmáticas para poder atajar de una vez por todas esta terrible situación que me da la sensación que le está superando. Me gustaría, si es necesario, que ustedes se traguen el orgullo, se lo traguen, y pidan ayuda a todas las fuerzas políticas que aquí estamos representadas. Estoy seguro que cualquier grupo parlamentario de los que estamos aquí estaría dispuesto a ayudar de manera inmediata, mañana mismo, porque esto nos preocupa a todos los grupos parlamentarios. Y con mi grupo, sin duda, puede contar. Mire, la situación es tan alarmante que requiere consenso y yo apelo desde esta comisión a él. Señora directora general, espero que ahora en su intervención usted también lo haga, que apele al consenso y que pongamos una solución entre todos para solucionar los problemas tan graves que están atravesando la juventud extremeña. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor Amado. Para contestar tiene la palabra la señora Álvarez por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra. Presidenta, señores y señoras diputados, muy buenos días a todos. Una vez más vuelvo a comparecer ante esta comisión. Yo no tiro balones fuera, pero sí para tratar competencias de otra consejería. Y vuelvo a decir, no tiro balones fuera, pero sí hay una comisión específica para tratar este tema. Eso, vuelvo a repetir, no tiro balones fuera porque desde el Instituto de la Juventud, a nivel político, a nivel técnico, a nivel administrativo, trabajamos con esta consejería y a nivel de gobierno para, desde luego, trabajar para corregir la tendencia de desempleo joven. Valoración que hace el Instituto de la Juventud de Extremadura ante los datos de desempleo juvenil. La valoración, obviamente, del Instituto de la Juventud y del Gobierno de Extremadura en su conjunto, pues no puede ser buena. No puede ser buena ante esos datos. Pero sí le digo que hay una parte positiva y es la tendencia, la corrección de la tendencia. ¿Que no es para tirar cohetes? ¿Que no es para estar satisfecho? ¿Que es para seguir trabajando? Por supuesto. Y eso es lo que va a seguir haciendo este Gobierno de Extremadura. Cierto que el paro joven, en comparación, en el mes de octubre, en comparación a septiembre, ha disminuido. La tendencia interanual es que ha disminuido algo más del 9% y, desde luego, vamos a seguir trabajando. El Gobierno de Extremadura va a seguir apostando, va a seguir implantando medidas y una apuesta muy fuerte es el sistema de garantía joven para seguir corrigiendo y que, desde luego, no es suficiente, es positivo, pero no es suficiente y que, desde luego, vamos a seguir trabajando. Y el Instituto de la Juventud, como he empezado diciendo, seguirá trabajando de la mano de la Consejería de Empleo para implementar las medidas que corrijan este desempleo juvenil. Nada más y buenos días. Pues muchísimas gracias, señora directora general. Para el turno de réplica tiene nuevamente la palabra el señor Amado. Estoy seguro, señora directora general, que después de la respuesta que usted ha dado, los jóvenes que la hayan escuchado están mucho más tranquilos, sin duda. Estarán mucho más tranquilos. La directora general para ello ha dado ya soluciones. O sea, es decir, exactamente lo mismo que hace siempre que viene, no decir nada, lanzar balones fuera, lanzar la pelota a la Consejería de Empleo, la Consejería de Empleo al Instituto de la Juventud, es decir, algo tan simple como unos por otros y la casa sin barrer. Pero lo triste es que la casa sin barrer, lo que se está barriendo realmente son a los jóvenes de esta comunidad autónoma. Eso es lo que se está barriendo, desgraciadamente. Mire, cuando he hablado antes de alarma social, no he exagerado nada, ni mucho menos, porque es dramático, señora directora, es muy dramático que la tasa más alta de España en desempleo de larga duración sea la nuestra. Es que afecta ya al 58% de los jóvenes extremeños, señora directora general. Y esto es triste. Y usted sigue lanzando balones fuera. 58% de los jóvenes extremeños ya son parados de larga duración y es la tasa más alta de España. Ustedes están provocando una absoluta desesperación en los jóvenes y con esa intervención no provoca otra cosa que frustración y más desolación.
No ha aportado usted absolutamente nada. Siguen sin aportar soluciones porque, sinceramente, no son capaces de afrontar esta terrible situación y siguen ustedes sin pedir ayuda. Cada vez son más los jóvenes, señora directora general, directora del instituto, que ante la pasividad de ustedes no les queda más remedio que abandonar esta tierra, que abandonar sus casas, buscarse la vida fuera. Se ven obligados, señora directora general, a dejar a sus familias y amigos porque aquí no ven proyecto de vida, y esto sí que es triste. Esto sí que es triste y ustedes les están empujando a ello. La generación mejor formada, la generación mejor preparada quiere quedarse aquí, señora directora general, quiere estudiar y vivir en esta tierra, quieren trabajar el presente para poder ganarse el futuro, pero ustedes no les dejan, y con esa actitud menos aún. Se ven obligados cuando saben, señora directora general, cuando saben que la tasa de desempleo en todos los sectores formativos, se encuentra a 10 puntos por encima de la media de nivel nacional. 10 puntos por encima de la media. Dígame si estos no son datos preocupantes. Dígame si esto no es para tomar soluciones ya. Y ustedes, mientras tanto, recortando, privatizando educación, más de 35 millones se han recortado desde que están ustedes gobernando en educación en Extremadura, y el precio de las tasas sigue subiendo. Un escandaloso incremento de las tasas de la universidad. Este es el precio que tienen que pagar los jóvenes encima. Obligan a los jóvenes a prestarse el cinturón, porque es lo que están haciendo hasta la asfixia, mientras que ustedes se permiten el lujo de incrementar los gastos superfluos en el capítulo 2 del presupuesto en más de 28 millones. Es una vergüenza, señora directora general, que digan que los jóvenes, que no hay dinero para los jóvenes para empleo, mientras incrementan sus gastos en publicidad, en propaganda, en viajes. Concretamente usted, señora directora general, ha hecho una modificación de crédito, incrementando 10.000 euros los gastos de viaje en el Instituto de la Juventud. Está ahí, si quiere se la enseño, no diga que no, se la enseño cuando usted quiera. 10.000 euros de modificación de crédito para viajes. Mire, es triste saber que el 59% de los españoles, en una última encuesta que se ha publicado, piensan que las futuras generaciones vivirán peor que ahora. Eso es triste. Es injusto que la generación mejor formada, como he dicho antes, pueda convertirse en la generación más sacrificada. Y mientras tanto, ustedes, sus responsables políticos, siguen sin ver la realidad, como acaba de demostrar hoy usted aquí. ¿Y ustedes ante esto qué hacen? ¿Qué soluciones aportan? Porque no dicen nada. Porque dudo mucho, señora directora general, que dedicar un 0,13% del presupuesto para inversiones directas a la juventud sirva para algo. No va a servir para nada. El 0,13% para inversiones directas a la juventud. Eso es lo que dedican ustedes a ayudar a la juventud. Dudo mucho, señora directora, que dedicar un 0,007 al presupuesto del Consejo de la Juventud sea de gran ayuda. 0,007 del presupuesto, como James Bond. Del presupuesto ustedes dedican al Consejo de la Juventud. O prometer que se ha puesto en marcha la garantía juvenil y realmente no llevarla a cabo. No aporta ninguna solución. ¿Me podría decir, señora directora general, por cierto, dónde está la partida y cuál es la cuantía concreta de la garantía juvenil en los presupuestos en estos que estamos ahora debatiendo, ahora que están en la Cámara? Por favor, dígame la partida concreta y la cuantía. Imagino que vendrá recogida y, por favor, me gustaría que en la réplica me lo dijera usted. Mire, señora directora, es un verdadero escándalo que 7 de cada 10 jóvenes extremeños no reciban ningún tipo de salario. Usted lo sabe, son datos del Observatorio del Consejo de la Juventud, ese que ustedes se pretenden cargar. Sí, evidentemente se pretenden cargar y precisamente lo quieren hacer. Por eso, un auténtico escándalo. Mire, nosotros, mi grupo, ante estos alarmantes datos, hemos planteado la puesta en marcha inmediata de un plan de empleo de garantía juvenil, pero real y cuantificado, un plan cuantificado en 20 millones para jóvenes formados y jóvenes sin experiencia laboral. Un plan que abarca tanto la formación como la práctica laboral y el trabajo directo. Estamos hablando de una creación de puestos de trabajo de 2.000 puestos de trabajo. Mire, señora directora general, y acabo, señora presidenta, durante unos días he mantenido reuniones con diferentes sectores de la juventud extremeña, con sindicatos, sectores sindicatos
la sección joven de los sindicatos, agricultores, jóvenes estudiantes, jóvenes empresarios, tejidos, y todos coinciden en lo mismo, que es una situación alarmante y que nos tenemos que dejar de tanto hablar y aportar soluciones de manera inminente. Y yo creo, señora directora general, que hay que hacer eso. Y vuelvo a mostrarle el consenso y el apoyo de este grupo para intentar solucionar esta situación entre todos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Para su turno de dúplica tiene nuevamente la palabra la señora directora general, doña Rosa Álvarez. Permitiéndome, señora presidenta, solamente quiero, antes de introducirme en el tema concreto que es bastante serio y que hoy nos trae aquí, sí me gustaría, y brindo, por favor, a cualquiera de los grupos parlamentarios que hoy estáis aquí, que registren una pregunta y hablemos de las dietas, porque es muy triste que vengan aquí a acusar de dietas como si esta directora se la hubiese gastado en ella. Por favor, me gustaría que alguien registrase y hablemos aquí de dieta y en dónde está ese dinero. Gracias. Una vez dicho esto, la verdad es que hablemos menos y pongamos más medidas. Le vuelvo a decir que la tendencia ha cambiado y eso es gracias, desde luego, gracias al trabajo y al esfuerzo que está haciendo este Gobierno y que no se da por satisfecho y que va a seguir, desde luego, trabajando. Pero es curioso, dice, no tiremos balones fuera. Yo creo que para hablar de fútbol van a hablar ustedes más tarde, pero tirar balones fuera es que heredáramos una comunidad con un 53% de paro juvenil y ahora que hay un 58% de paro juvenil digan que la culpa es del Gobierno de José Antonio Monago. Eso es tirar balones fuera y no me gusta el fútbol. Pero bueno, yo quiero, desde luego, también aclarar algunas cosas, porque me sorprende muchísimo cuando además se quiere culpar a este Gobierno, que en 2012 la Dirección General de Empleo, que tiene los programas que pone de empleo son de fondos europeos, y cuando hizo el borrador de presupuesto de 2012 se dio cuenta que estaban sobreexplotados los recursos que procedían del Fondo Social Europeo, es decir, estaban agotados. Usted ya era diputado, yo quiero saber qué le preguntaba al anterior equipo de gobierno. Doña Rosa, disculpe, la pregunta es, yo entiendo que en el largo del debate quieren hacer reminiscencias de debates que se hayan producido en sede parlamentaria, pero la pregunta es, ¿cómo valora el Instituto de la Juventud los datos de desempleo juvenil? Cíñase a la cuestión si no le importa. Gracias. Yo me ciño, pero me gustaría, señora presidenta, que exigiera lo mismo al resto de diputados. No obstante, como me tengo que ceñir, este Gobierno se ha encontrado los fondos europeos agotados. Habla usted de la partida concreta. Si supiese del sistema de garantía, si estuviese usted formado en juventud y en el sistema de garantía joven, sabría que esa partida la va a decidir Europa, que no está y que va a venir. Efectivamente, habla usted, le hace gracia a usted el empleo joven, los datos de empleo joven, por lo que veo, porque se ríe usted mucho. Pero bueno, a mí me sorprende incluso que venga usted, es que yo creo que es tan serio, me pide seriedad, me pide esfuerzo, perdone, cuando usted coge el cargo de diputado, ya sabe que está y que trabaja para ayudar a la comunidad económica, no espera que este Gobierno le llame, pero aún así se le ha tendido la mano muchas veces, entre ellas hoy usted viene, como en otra ocasión, a hablar de que insta de un plan, como si el que dijeron la otra vez, poner en marcha un plan de empleo juvenil dotado de 20 millones de euros, esto es el plan de los socialistas, un folio presentaron. Espero que esta vez, si lo ha consensuado tanto, desde luego nos lo haga llegar y si es positivo lo pondremos en marcha. Pero es curioso, 20 millones de euros. ¿Para qué? Yo sí he hecho cuentas, dice, bueno, 2.000 jóvenes han dicho ustedes, 10.000 euros por joven, son contratos de 6 meses, son contratos de un año, son para los formados o son para los de exclusión social, que nos dejaron más de 9.000 jóvenes sin el título de la ESO y más de 14.000 jóvenes sin bachillerato. De verdad es que me sorprende mucho cuando encima viene usted aquí a decir que tirar balones fuera, que es lo que hace usted, que debería a lo mejor quizás estar en un campo de fútbol, y hablar del paro juvenil de José Antonio Monago. Yo de verdad que intento ser seria. Y habla usted, además, del presupuesto del Consejo de la Juventud de Extremadura. Yo no sé, pero yo no vengo a la Comisión de Presupuestos. Y además no es una entidad, ni es un ente, ni es un organismo autónomo de la Administración, del Gobierno de Extremadura, que sea el responsable de crear empleo. Por lo tanto, me sorprende que usted hoy también quiera hablar de los presupuestos del Consejo de Extremadura.
Yo, sinceramente, veo la comparecencia y la comisión poco seria. Yo estoy dispuesta a hablar de empleo juvenil de forma seria, responsable, como debe ser. Y como viene haciendo este gobierno está trabajando en el sistema de garantía joven, apostamos por el sistema de garantía joven, y a diferencia de ustedes, y por eso están donde están hoy en la oposición, es un proceso que estamos haciendo con el pueblo. Las medidas nacen y se hacen por y para el pueblo y desde el pueblo, y así trabaja y así vamos a seguir trabajando desde el gobierno de José Antonio Monago. Muchas gracias, no tengo nada más que añadir, señora presidenta. Buenos días. Muchas gracias, doña Rosa. Y sí decirle desde esta presidencia que esta comisión sí es muy seria, todos los asuntos que se traen en sede parlamentaria, y yo creo que es importante que evitemos los juicios de valor más allá fuera del debate del asunto de la cuestión. Entiendo que ese posicionamiento lo suscriben el resto de miembros de la mesa. Ya le digo que en lugar de hacer alusiones personales a los diputados y a cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto del orden del día, nos ciñamos y hagamos eso, como debe ser, una comisión seria. Sí le digo que si lo desea puede continuar con nosotros y si no, abandonar la sala una vez finalizado su comparecencia. Pasamos al tercer punto, comparecencias ante comisión, a petición de los miembros de la Cámara, y para justificar la petición de la misma tiene la palabra doña Fernanda Vélez Núñez, del Grupo Prescre. Tiene su señoría 5 minutos para justificar la comparecencia. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Buenos días, director general de Deporte. Desde principios de 2012 pudimos comprobar cómo los medios de comunicación se hicieron eco de la problemática que atravesaba la Federación Extremeña de Fútbol. En aquel momento se hablaba de empresas que reclamaban dinero a la Federación por no haber liquidado las obras realizadas. En agosto de ese mismo año, en 2012, ya rondaba la información y se publicaba el problema de los embargos y el impago a las nóminas de los trabajadores, que a día de hoy se les deben todavía 14 nóminas. También se hizo pública la deuda al transporte, a la mutualidad y a los árbitros. En definitiva, un sinfín de inconvenientes y de irregularidades provocados por el mal uso del dinero público. Desde aquella fecha se habla de que más de 3,2 millones de euros no se han destinado a lo que debería haber ido y para lo que inicialmente estaba presupuestado. Y si a eso le sumamos los 837.000 euros del presupuesto anterior para los JUDE, la deuda podría rondar los 4 millones de euros. Usted ha mantenido reuniones con varias partes implicadas en este asunto, lo sabemos porque usted lo dijo en esta sala de comisiones y porque ellos lo hicieron público. En aquellas reuniones le plantearon distintas soluciones y usted, como responsable en materia deportiva en nuestra región, aunque el máximo responsable es el señor Monago, ya que depende de presidencia la Dirección General de Deporte, usted, como le decía, como responsable debería haber tomado cartas en el asunto para solucionar al menos todo lo relacionado con el mal uso del dinero público. ¿Y usted qué hizo, señor Pedrera? Desde mi punto de vista, nada. Bueno, lo único que hizo fue decir en esta sala de comisiones a un diputado ante una pregunta suya que todo aquello eran chismorreos. Chismorreos que algunos de ellos, señor Pedrera, están provocando que los JUDE empiecen tarde y mal. Los JUDEs en fútbol empiecen tarde y mal. Mi grupo quiere con esta comparecencia despejar todas las dudas que puedan tener los amantes del deporte y los amantes del fútbol. Por eso espero que su intervención nos aclare todas las incógnitas en relación a dicha federación. Me gustaría que hoy usted respondiese con claridad a todos los asuntos que se le plantee en beneficio de Extremadura, del mundo del deporte y en concreto del fútbol. Hay muchos aficionados, bien como responsables de alguna entidad, bien como padres de algún niño que participa en los JUDE o bien como deportistas, que están deseando escucharle, saber qué opina y saber cuáles han sido sus actuaciones o las que va a realizar a partir de ahora la Dirección General de Deportes para solucionar los problemas en la Federación Extremeña de Fútbol. Debo manifestar que no entiendo, señor Pedrera, que no he entendido cómo usted no ha solicitado a petición propia la comparecencia para explicar de primera mano lo que estaba sucediendo, las irregularidades de dicha federación que aparecían semana sí y semana también en prensa. Me parece muy extraño. Yo hubiera venido a explicarlo si hubiera estado en su lugar, para no dejar en el aire los comentarios intencionados o no, ciertos o no, pero que estaban en la calle. Tal vez usted me dirá en su intervención que no me fíe de los medios de comunicación, no siempre dicen la verdad, como le dijo usted en esta sala de comisiones al señor Cascos en una ocasión. Y usted sí, siempre es de fiar, señor Pedrera, usted siempre dice la verdad. Pues mire, en octubre de 2012, en esta
en esta sala de comisiones, usted nos hizo ver, a preguntas del señor Casco, que todo en la Federación iba bien y que se había cumplido escrupulosamente con la ley y que la temporada, hablando de la de 2011-2012, había terminado sin incidente. Pero se le olvidó mencionar, a pesar de que usted decía que no tenía conocimiento de la deuda, se le olvidó comentar que no le ingresaban dinero a la Federación, aunque les debían 230.000 euros en aquel momento. ¿Por qué no se le abonaron los 230.000 euros, señor Pedrera? ¿No sabía que se adeudaba dicha cantidad o simplemente no abonaron la cantidad porque sí tenían conocimiento de la deuda, aunque usted en aquel momento dijese que no? Se le olvidó decirlo, señor Pedrera, en ese momento. Espero que en esta comparecencia no se le olvide nada, que lo traiga todo bien apuntadito y nos aclare. ¿Por qué, si la Junta de Extremadura ingresa a la Federación las cantidades acordadas, ésta no pagaba? Que ustedes, señor Pedrera, nos explique que si le ingresaban el dinero a la Federación después o antes de justificar. Y espero que también nos hable de los judes, de cómo pueden afectar lo que está sucediendo en la Federación, que nos hable del proceso electoral, de los embargos, de las nóminas de los empleados, de la mutualidad y del transporte. En definitiva, sobre las acciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura ante la situación que vive la Federación Extremeña de Fútbol y que afecta al dinero público, porque entiendo que como responsable en materia deportiva de la región estará al día de todo lo que ha sucedido y también sabrá explicarnos cuáles son las actuaciones que se han realizado desde su dirección general. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora Ávila. Para comparecer, como bien se ha dicho, tiene la palabra el director general de Deporte, don Antonio Pedrera Leo. Le recuerdo que no tiene límite de tiempo en su comparecencia, use el que necesite. Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Esta es la cuarta vez que vengo a esta comisión. No me ha dado tiempo, bueno, siempre me han llamado, no me ha dado tiempo a pedir petición propia, pero bueno, es la cuarta vez que vengo a esta comisión para contestar ante las actuaciones llevadas a cabo con respecto a la Federación Extremeña de Fútbol. Entre estas comparecencias orales y las respuestas escritas trasladadas a los distintos grupos parlamentarios, pensé que tendrían resueltas sus dudas. La última vez que respondía fue el día antes de las elecciones a la presidencia de la Federación. Y hoy respondo con el problema del proceso electoral solucionado y con un presidente que trabaja por enmendar los problemas de dicha federación. Aún así, y aún a riesgo de repetirme, le haré un breve resumen de, como me pregunta, las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Extremadura ante lo acontecido en la Federación Extremeña de Fútbol. Si han repasado mis anteriores intervenciones al hilo de este tema, que veo que sí, recordarán que en el mes de octubre le contesté a la diputada, a usted, del PRESCRE, que el papel de la Dirección General de Deportes estaba siendo el de mediar en un conflicto generado en el seno de la Federación. En ese momento, nuestro objetivo no era otro que el mismo que ha llevado a esta Dirección General a actuar, el bien del fútbol extremeño, así como el buen funcionamiento de su federación. Nuestra idea siempre ha sido proteger los judes, porque es ahí donde la Dirección General tiene un trabajo directo con la Federación Extremeña de Fútbol. Nosotros firmamos un acuerdo administrativo con ellos para desarrollar los Juegos Escolares, los JUDE, cumplidos sin incidencias en la temporada 2011-2012 y cuyas facturas correspondientes a la ejecución del calendario fueron aprobadas en los conceptos de gasto. En esas anteriores intervenciones se hicieron preguntas y valoraciones ante este director que no eran para este foro ni para este interlocutor. Por eso animé y animo a que si tienen alguna duda relacionada con los trabajadores o los problemas concretos de la Federación, pregunten allí, que es a quien les compete. Y hago un breve inciso con este tema y es para recordar aquí en esta sala que los trabajadores están al día en los pagos. Desde que entra esta Junta Directiva están pendientes de los atrasos y los trabajadores de la mutualidad están ya al día, se les pagó las 17 nóminas adeudadas. Personalmente descolgué el teléfono 1 y 1000 veces para intentar desbloquear esta situación, pero ni son trabajadores nuestros ni de la Federación Española, por lo que estábamos atados de pies y manos. Volviendo a la pregunta, no podemos negar que conforme iban pasando los días la situación de la Federación no cambiaba y no mucho menos mejoraba, ante lo que la Dirección General de Deporte estuvo y sigue estando muy encima de la situación del fútbol en Extremadura. Se marcaron los tiempos que se consideraron oportunos, no los que intentaron provocar algunos a través de titulares de periódicos o comentarios en las redes sociales. Se agotaron todos los plazos legales, se desbloquearon problemas graves como el que se tenía con los transportistas y se peleó por llegar a buen puerto.
Pero llegados a un punto en el que la situación no llegaba a una solución democrática en lo que al proceso electoral se refiere, se entró de inmediato y se aceleró el proceso con la mayor rapidez que abogados y normativas permitían. En ese momento, en el mes de mayo, vine aquí a contarles que la parte que compete directamente a la Dirección General de Deporte, los UDEs de fútbol y fútbol sala, fue asumida por la propia dirección ante la falta de garantías para su normal desarrollo hasta final de temporada. Organización que fue posible gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores de la Dirección General de Deporte. Y también les contesté que en materia sanitaria y ante los problemas de la mutualidad contactamos con el SES para garantizar la cobertura médica de los jugadores UDE, los cuales tutelamos. Llegados a este punto, quiero referirme al proceso electoral. Un proceso que estuvo manchado, por así decirlo, y que desde muchos sectores, de manera incomprensible, se intentó dificultar. Quiero dejar muy claro que desde la Dirección General se intervino con la finalidad de garantizar la mayor transparencia, objetividad y seguridad jurídica posible en dicho proceso. Ante las irregularidades que se produjeron antes y durante este proceso, no quedaba más remedio que actuar de la manera que lo hicimos. En primer lugar, como ya les conté en mayo, se suspendieron los órganos de gobierno de la Federación en sus funciones en materia de procesos electorales para con posterioridad y ante la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Dirección General, por el anterior presidente de la Comisión Gestora, suspenderle en todas sus funciones como presidente de la citada comisión. Una vez llevado a cabo esto, desde la Dirección General se realiza el nombramiento de una Junta Electoral ajena a la Federación, que elabora un nuevo calendario electoral, acelerando un proceso que estaba anclado también por culpa de las irregularidades ocurridas en la primera votación. Esta Junta Electoral encontró errores graves como, por ejemplo, de inscripción de clubes, antes de poder elaborar este calendario, por lo que el trabajo fue más arduo de lo en principio esperado. Todo para que el fútbol fuera el que decidiera, y no como muchas voces, y no sacaré ni tuit ni titulares de prensa, querían condicionar este proceso. El resultado ya lo saben todos. La Junta Electoral cumplió a rajatabla los plazos marcados y veló porque todos los errores o intentos de ello no consiguieran su objetivo. Fue un día complicado para los encargados de controlar las votaciones, en la que algunos de los votantes, a través del voto delegado, tardaron hasta 4 horas en ejercer su derecho al voto, debido a las diferentes comprobaciones que se debían realizar para garantizar la limpieza de las votaciones. Dicho esto, es imposible encontrar una sola voz que diga que el proceso electoral no ha sido limpio, legal, transparente o independiente. Esa voz que pueda alzarse solo hablaría desde el interés y la intención de hacer daño, porque el control por parte de los abogados fue total. Hoy hay un presidente con un equipo de trabajo que está dedicado a solucionar los problemas de su federación. Y será él y su equipo los que espero reviertan una triste situación que no viene de hoy, ni de octubre, tal y como comenzaba mi intervención, sino de mucho tiempo atrás, con procedimientos electorales de otra época, que espero se cambien en el seno de esa federación para evitar los problemas vividos y con normativas que nada tienen que ver con una federación del siglo XXI y de un deporte tan relevante como el fútbol. Acabemos con esto de una vez. Ha sido una situación que no ha sido agradable para ninguno, para mí el primero. Ver cómo el fútbol extremeño agonizaba no era plato de buen gusto, y hay gente que parece haber disfrutado con ello, que todavía sigue intentando malmeter. Ahora, lo más importante es que ese enfermo se está recuperando, empieza a tener mejor cara y parece que empieza a cerrar esa hemorragia que tenía abierta. Pero no seré yo el que acusa a nadie sin pruebas, no seré yo el que busque fantasmas donde no los hay. Yo seré el que luche, desde mi posición, porque el fútbol extremeño remonte el vuelo y vuelva a tener un buen estado de salud. Ojalá los resultados en la competición acompañen y volvamos a tener equipos de nuestra región en la élite de un deporte que tanto mueve y que tanto nos ha dado a España en los últimos tiempos. El otro día asistí en el Estadio Romano a ver el Mérida Villanovense, un partido de tercera división en el que casi había 7.000 aficionados en las gradas. Eso es fútbol y su afición, no los que quieren destruirlos con intereses que sinceramente no sé a qué responden. Espero y deseo que todos estén en esa lucha conmigo y se aparquen los intereses personales y no olviden la razón de todo esto, que es el fútbol, sus clubes, su cantera y todos los que rodean este fantástico deporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Pasamos al turno de intervención de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.
de menor a mayor. Tiene en este caso la palabra doña Fernanda Ávila Núñez, por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Pedrera, usted tiene la obligación, si esta Cámara sí lo pide, de asistir no solo 4 veces, 10, 15, la que haga falta para aclarar lo que estos diputados crean conveniente. Y solo ha venido a esta Cámara a contestar preguntas. Y esta diputada ha considerado que tendría que venir a comparecer para explicarnos sin límite de tiempo. Por eso esperaba que sus explicaciones fuesen más concretas. Tal vez esté esperando las preguntas de los distintos grupos para contestar de forma más concreta, y me hubiera gustado que hubiera sido así, porque no tenía usted límite de tiempo. Espero que sea así, que esté esperando nuestras preguntas y que nos demuestre ante esta sala de comisiones la transparencia y la claridad que quiere ofrecer el Gobierno sobre este tema, porque si no, seguirán existiendo dudas por parte de todos los extremeños sobre el uso que se le ha dado al dinero público destinado a la Federación Extremeña de Fútbol. Me gustaría, señor Pedrera, que apuntase, que cogiese el boli y esa hoja que tiene ahí, porque esta diputada tiene muchas preguntas y espero que en su siguiente intervención pueda contestarme a todas ellas. Dicho esto, comienzo mi intervención para intentar aclarar mis dudas. Juan de Dios Monterde es elegido presidente para ejercer su mandato entre 2008 y 2012. En 2012 afirma que en su primer año de mandato tiene un superávit de 112.000 euros. En marzo de 2012 tuvo que convocar elecciones, pero tal vez por el revuelo mediático de la Federación decide posponerlas y convocarlas en diciembre de 2012. Mi primera pregunta, señor Pedrera, ¿sabe por qué se convocan en diciembre y no en marzo? En esas elecciones los candidatos tenían plazo hasta diciembre de 2012 para presentarse. Solo se presentan Juan de Dios Monterde y Elisardo Plaza. De los 50 asambleístas, si no recuerdo mal, el señor Monterde saca 13, obtiene 13 y el señor Plaza 37. Gana en aquel momento Elisardo Plaza, pero el señor Monterde reclama, considerando que hay papeletas, que eran las irregularidades de las que usted hablaba, que hay papeletas de Plaza que no tienen el mismo color. Ahí comienza el primer problema de las elecciones. Ante esta problemática, la Junta Electoral que estaba en ese momento, que era elegida por el mundo del fútbol y constituida durante muchos años por juristas de prestigio, porque luego aparece otra Junta Electoral, como usted decía, bueno, pues esa primera Junta Electoral hace una resolución sobre el problema y decide, vista por los peritos, que no hay motivos suficientes para admitir ningún recurso presentado. Después de esa resolución, que le da la razón a Plaza, Monterde reclama de nuevo, pero en esta ocasión ante la Comisión de Garantía, que ya no es la misma que al inicio de las elecciones. Y me gustaría saber, señor Pedrera, quién elige y cómo a esa nueva Comisión de Garantía. En esa Comisión de Garantías, al final, decide repetir las elecciones, pero solo lo que perdió Monterde. Es decir, por entendernos, hay 5 bloques de 5 grupos que votan, están los árbitros, los entrenadores, las entidades de fútbol 11, las entidades de fútbol sala y los jugadores. Solo se repetirían las elecciones en lo que había perdido el señor Monterde, o sea, entrenadores, fútbol 11 y fútbol sala, si no recuerdo mal. Se repetirían eso, como le decía, y no se decide hacer las elecciones al completo. El Comité de Garantías así lo decide. Usted comentó en esta sala de comisiones en 2012 y dijo literalmente: una de las partes cometió ciertas irregularidades que ha habido que enviarlas a Fiscalía. Cuando ha habido que repetir las elecciones, la Junta Electoral que había nombrado la Federación dimitió. Ha habido que repetir el proceso y todo esto había alargado el proceso más de la cuenta. Eso decía usted literalmente. Yo le pregunto, ¿cuándo dimitió la Junta Electoral? Yo no he visto nada publicado. ¿Quién elige a la nueva Junta Electoral para seguir el proceso electoral? ¿La eligió la Dirección General de Deportes, señor Pedrera? Usted sabe que siempre la ha elegido el mundo del fútbol, porque esta Junta Electoral vela porque el proceso sea legal y que dé por buenas las elecciones. Entonces, por eso le hago tantas preguntas sobre la Junta Electoral. Esta nueva Junta Electoral es Atrium. ¿Cuánto ha costado la contratación de dicha empresa? Sea lo que sea, y sé que lo ha contestado algún diputado, sea lo que sea, ya le adelanto que ha sido más de lo que ha costado en otras ocasiones, porque antes no costaba nada el proceso electoral. ¿Cuándo comenzó y finalizó los trabajos de dicha empresa? ¿Quiénes son las personas y las funciones de esa Junta Electoral? Después de todo esto, de todo este proceso, después de que el Comité de Garantía decide convocar las elecciones votando solo lo que había perdido el señor Monterde, señor Pedrera, usted inhabilita al señor Monterde por todo lo que ha contado. Por lo tanto, yo di por hecho que al final el presidente sería el señor Plaza, por ser el único candidato que quedaba.
Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando leo en prensa que se presentaba otro candidato, el señor Pedro Rocha? Otra pregunta, señor Pedrera. Tengo muchas dudas, por eso le digo que usted vaya preguntando. ¿Por qué se puede presentar el señor Rocha a las elecciones si el plazo terminó en diciembre de 2011 y solo en aquel momento se presentaron el señor Monterde y el señor Plaza? No sé por qué, espero que usted me lo explique en la siguiente intervención. Al final, las próximas elecciones se celebrarían el 6 de junio de 2013 entre Lisardo Plaza y Pedro Rocha y solo se votarían lo que dijo el Comité de Garantía. Todo siguió adelante y usted sabe, señor Pedrera, que hay unas normas que regula el procedimiento del proceso electoral. Más preguntas. ¿Se cumplieron esas normas? ¿La Dirección General de Deportes implantó otras nuevas normas? ¿La mesa electoral quién la eligió? ¿Se hizo sorteo o la eligió la Junta Electoral? ¿Tienen ustedes conocimientos de que el censo electoral de diciembre y de junio fuese el mismo o diferente? ¿Por qué se elige IFEME para las elecciones? ¿Cuánto costó IFEME? ¿Por qué se votó durante 36 horas cuando el horario debía ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario ininterrumpido? ¿Cuánto costó el notario de esas horas? ¿Sabe usted si para hacer el voto por correo solo se tenía que solicitar la documentación en IFEME? Si es así, usted sabe que se habría incumplido la resolución de la Dirección General de Deportes del 3 de mayo, si hubiera sido así. En relación al voto delegado, ¿usted conocía que el mismo día de las elecciones, en un mismo lugar y un mismo funcionario compulsó 69 firmas? ¿Usted lo sabe con el voto delegado? ¿Tiene usted conocimiento de que haya habido escritos alegando que alguna persona no estuviese allí el día de la compulsa y que lo haya presentado otro día? ¿Tiene conocimiento de que haya habido alegaciones diciendo que no se estuvo allí compulsando y ellos lo habían presentado en otra ocasión? ¿Sabe usted si en el último momento de las elecciones se cambiaron las normas del voto delegado y solo valían las de la última fecha? Por cierto, señor Pedrera, no le veo apuntar y espero que me conteste a todo. Hay muchas dudas, pero no solo de esta diputada, del mundo del deporte. Estoy aquí porque el mundo del deporte y el mundo del fútbol tiene muchas dudas, señor Pedrera. Por cierto, usted sabe que es obligatorio convocar la Asamblea General después de las elecciones a presidente, para rectificar tanto al secretario general como a la Junta Directiva. Hay asambleístas que han solicitado la celebración de la Asamblea porque todavía no se ha celebrado y como no le ha contestado la Presidencia, ya le han solicitado a usted para que en un plazo de 15 días le conteste. Si no, como pone en el decreto 27/1998, que regula las federaciones deportivas, sería la Dirección General la encargada de convocar la Asamblea General. Por lo tanto, entiendo, señor Pedrera, que sin convocar la Asamblea no se podría iniciar la temporada, sin aprobar cuentas, presupuestos anuales, memoria de actividades, precios de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar el tema de las elecciones, porque le quiero preguntar sobre otros temas, preguntarle, ¿cuál ha sido el gasto total de las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol? ¿Usted tenía algún candidato preferido? ¿Usted ha podido ser partícipe para que determinados votantes eligiesen al candidato que usted quería? ¿Tiene usted conocimiento de que algún diputado del PP o miembro del PP indicaran presuntamente a quién se debería votar en las elecciones? ¿Tiene usted conocimiento de que existan grabaciones y correos electrónicos que involucren a miembros del Partido Popular e incluso a usted mismo para que alguien accediese a votar a su candidato preferido? Mire, además usted sabe que hay un contencioso que Plaza trasladó al contencioso administrativo, ¿de acuerdo? Sabe que está en trámite. No sé con qué nos encontraremos al final cuando salga la resolución, porque a lo mejor tenemos ahí otro problema. A lo mejor sigue Pedro Rocha o tiene que incorporarse el señor Plaza. Esperemos que al final la resolución sea tranquila y que se incorpore quien se tenga que incorporar por el bien del fútbol extremeño. En relación a los UDEs, que tiene mucho que ver con este tema. Algunas categorías han comenzado este fin de semana, pero tarde y mal, señor Pedrera, tarde y mal. ¿Se han aprobado los JUDEs en categoría de fútbol? No he visto nada en ningún sitio. ¿El contrato de la Junta de Extremadura y la Federación se ha firmado? No tengo conocimiento. ¿Hay garantía de pago para el transporte y los árbitros? ¿Quién pagará a los árbitros? ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo pueden empezar así los JUDEs si lo más importante no está solucionado, señor Pedrera? ¿Sería legal empezar así los JUDEs con todo lo que le estoy diciendo? ¿Sería legal? ¿Cómo puede estar firmando un secretario general los calendarios de los JUDEs si no está ratificado por la Asamblea porque esa Asamblea todavía no se ha celebrado?
¿Cómo pueden suceder esas cosas? Contésteme usted si lo que le estoy preguntando es cierto o no. En relación a la mutualidad, usted ha dicho que está solucionado, pero no ha sido ni por usted ni por el presidente actual de la Federación. Lo ha solucionado la Federación Nacional. Desde Madrid, ellos están gestionando para solucionar el problema de los 700.000 euros, alrededor de los 700.000 euros, que era el problema de la mutualidad. Los embargos, no tengo conocimiento que se haya solucionado nada. El impago de las nóminas, usted decía que están pagando mensualmente, cierto, pero hay retrasos, lo que yo decía. Tiene que ir terminando, señora Termino, Ávila. señora presidenta, 30 segundos. Decía usted que las nóminas se le estaban pagando mensualmente, cierto, pero hay un retraso de 14 meses. Retraso no, se les debe dinero. ¿Sabe usted cuándo se va a solucionar el tema? Porque el señor presidente dijo que lo iba a solucionar cuando se incorporase. La auditoría, ¿sabe algo sobre ella? ¿Cuándo sabremos la deuda real? ¿Sabe usted, podría adelantar la estimación de la deuda que puede tener la Federación Extremeña de Fútbol? Yo calculo, por lo que he comentado anteriormente, que puede rondar los 4 millones de euros. Para finalizar, espero que me conteste a todo lo que le he preguntado, lo dudo porque no ha apuntado. Mi grupo estará muy vigilante a todo lo que suceda con esta federación y esperemos que se resuelvan todos los problemas en beneficio de Extremadura y del deporte de la región. Por cierto, señor Pedrera, le he dado datos suficientes de su falta de gestión y, por lo tanto, esta diputada aquí en esta sala de comisiones pide su dimisión, señor Pedrera. Hay datos suficientes para pedirla. Usted se ríe, señor Pedrera, pero ¿qué diría usted? ¿Qué diría usted? Señorías, por favor, guarden silencio. ¿Qué diría usted si mis indicios son ciertos y saliera a la luz y se demostrase que hay irregularidades por su parte y se demostrase que ha participado en acciones para obligar a alguien a hacer determinada cosa? Ante esas circunstancias, ¿estaría dispuesto usted a presentar su dimisión, señor Pedrera? Tiene que terminar. Nada más y muchas gracias, señora Pues muchísimas gracias, señora diputada. Para contestar tiene la palabra el señor director general. Por favor, señorías, guarden silencio. Por favor, señorías, guarden silencio. Aquellos diputados que no quieran permanecer en la comisión, por favor, les invito a abandonar la sala. Requiero orden y discreción en la comisión. Por tanto, aquellos que estén dispuestos a hacerlo, les invito educadamente y formalmente a que abandonen la comisión. No estamos obligados a estar aquí. Bien. Antes de continuar, le digo que se va a contestar individualmente a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios o va a hacer una intervención general. Bueno, prefiero una intervención general. Muy bien. Sí, pues tiene la palabra don Víctor Casco Ruiz por el Grupo Izquierda Unida Verde Sigüenza. Tiene, su señoría, la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Usted quiere la intervención general para no tener que contestar absolutamente a nada. El hecho de que no haya cogido usted ni una sola de las preguntas que le ha formulado la señora Ávila demuestra el escaso interés que tiene usted en despejar muchas de las dudas e incertidumbres que se han generado en esta comunidad autónoma en torno a las elecciones en la Federación Extremeña de Deporte. Empezaré por lo último, por donde finalizaba la señora Ávila. Parafraseando a la faraona, señor director general de Deporte, si usted quiere a Monago, irse. Y si Monago quiere que el gobierno de Extremadura no quede manchado, le tiene que cesar. O se va usted o le cesa. Porque la actuación de la Dirección General de Deporte en todo lo que ha tenido que ver con la Federación Extremeña de Fútbol no ha sido digna, ni decente, ni honesta. Y por lo tanto, señor director general, su labor al frente queda manchada por muchas de las cosas que aquí se han anunciado y algunas de las que yo diré en esta intervención. Es la cuarta vez que usted efectivamente comparece en esta comisión y este grupo parlamentario ha tenido mucho que ver en tres de las anteriores. Por cierto, si usted quiere comparecer a petición propia, eso le lleva a usted 15 minutos, lo que va a tardar en firmar un papel y registrarlo en la Cámara. Por lo tanto, no creo que estos diputados seamos responsables de que usted no pueda comparecer a petición propia en esta comisión. Le hemos pedido reiteradamente información acerca de cómo se estaban solventando los graves problemas que tenían lugar en la Federación Extremeña de Deporte. En las distintas respuestas que usted ha dado a este grupo parlamentario, a este diputado, se han basado fundamentalmente en las evasivas, en no entrar en el fondo y, desde luego, en tergiversar algunas de las informaciones, algunas de las preguntas que este diputado le estaba formulando. Empezaré también por decirle que yo no tengo ninguna relación
con ninguno de los responsables o de las personas que se han presentado a esa federación. No tengo relaciones de amistad, económicas, personales, ni me interesa. Lo que sí me interesa es cómo actúa la administración regional. Ustedes hicieron una norma, una resolución donde iban a garantizar la imparcialidad, la objetividad, la seguridad jurídica y la transparencia en las elecciones a la Federación de Fútbol. Eso no ha sido así. La documentación que a nosotros nos han hecho llegar revela que no ha habido ni imparcialidad, ni objetividad, ni seguridad jurídica, ni transparencia por parte de la actuación de su federación. Ustedes han tenido un candidato y lo han manifestado a distintas personas pidiendo el voto para ese candidato. Este diputado que les habla ha escuchado personalmente. Disculpe, señor Cascón. Don Luis Sánchez, le llama al orden por primera vez. Ruego se comporten, su señoría, como corresponde a esta comisión. Voy a ser inflexible. Y si tengo que echar a alguien a la calle, lo he hecho. Eso. Siempre con orden, señor Sánchez. Continúe, don Víctor. Muchas gracias. Este diputado ha escuchado a través de teléfono voces de personas muy relacionadas con la administración regional, y no me compete a mí hacerlo público, pero seguramente termine por hacerse público, con frases con discreción, que no se note que está el gobierno detrás, el clásico que parezca un accidente, o correos electrónicos donde se dice que el partido apoya sin recelo la candidatura del señor Rocha y todo el mundo está apoyando en ello. Por lo tanto, una serie de actuaciones y de irregularidades que nos indicaban que ustedes tenían un candidato. Y a mí, en principio, eso no me parece mal. Cualquier ciudadano, cualquier partido político, cualquier colectivo tiene derecho a tener su candidato. Pero el que ustedes tengan candidato, que tienen derecho a ello, no significa que hagan normativas y procesos electorales para beneficiar a ese candidato. Esa es la gran diferencia. Ustedes pueden tener perfectamente el candidato que quieran, tienen ese derecho. Pero como son los responsables de asegurar la imparcialidad, la objetividad y la seguridad jurídica, las normas que se ponen en marcha no pueden favorecer a ese candidato, aunque a ustedes les guste mucho. Porque entonces entramos en otro terreno. Y por desgracia es el que se ha producido. Existen distintas reclamaciones, y yo tengo algunas de ellas, donde personas manifiestan que habían realizado un voto, por ejemplo, el 4 de junio del 2013, y 2 días después aparece otro segundo voto con su supuesta firma que no tenía nada que ver. Y hay varias reclamaciones. Y nos encontramos con, y aquí se ha mencionado, multitud de votos que se producen en un mismo sitio en Badajoz, censado por el mismo funcionario, por cierto. En grave problema le han puesto ustedes a ese funcionario a la misma hora. Y nos encontramos, por lo tanto, con varias decenas de personas desplazándose en el mismo momento, al mismo lugar, a realizar la misma delegación del voto, aunque algunos de ellos después manifiesten que ese no era su voto. Una irregularidad absoluta, que además va a terminar en los juzgados. Y cuando esto termine en los juzgados, cualquier tribunal va a echar para atrás esa elección. Y además va a responsabilizar a ese funcionario. Y también les va a responsabilizar a ustedes. Ese es el problema. Va a responsabilizarles a ustedes por la gestión que se ha hecho. Y por lo tanto van a salir muchas cosas. Y a nosotros nos preocupa mucho eso. Es lo que hay encima de la mesa. Usted no ha respondido a nada de lo que se le ha puesto encima de la mesa. Y me temo que en su intervención, por desgracia, va a seguir sin hacerlo. En la respuesta que han dado a este diputado acerca del costo de las elecciones, nos han dicho que Atrium Abogados y la notaría ha costado 44.881.000 euros. Por desgracia, el resto del coste de las operaciones asociadas a las actividades administrativas de los empleados públicos no se ha querido manifestar, y tampoco tenemos ninguna información de cuánto ha costado el alquiler de IFEME. Nos gustaría saberlo. En todo caso, yo le anuncio que este grupo
va a pedir las facturas, tanto de la notaría como de la empresa de abogados, para comprobar fehacientemente cada una de las cosas. Y desde luego queremos preguntarle, ¿por qué se eligió a Atrium? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Tiene usted alguna relación de amistad con el dueño de Atrium, señor director general? También, ¿cuáles son los criterios para elegir a la Junta Electoral? ¿Qué criterios se llevaron a cabo para hacer ese nombramiento? ¿En función de qué? Porque ustedes tampoco lo han indicado. Una serie, por lo tanto, de irregularidades en esta gestión, señor director general, que mancha su acción y que pone en peligro a la propia Federación de Deporte. Ustedes han actuado mal, se han equivocado, lo han hecho rematadamente mal, han perjudicado al propio candidato al que ustedes apoyaban. Y repito, tienen todo el derecho de apoyarle, pero es que ustedes, por la actuación que han llevado a cabo, le han perjudicado. Y esto va a terminar en los tribunales. ¿Está usted dispuesto a correr el riesgo de lo que va a suponer esto cuando termine en los tribunales? Ya ha ido varias cosas a los tribunales y al final pues sale lo que sale. Durante meses ustedes han negado cualquier tipo de problemas en la Federación Extremeña de Deporte. Decían que eran rumorologías que no se sostenían. Pero lo cierto es que mes a mes, día a día, esa supuesta rumorología se fue confirmando. Se fue confirmando la deuda con el transporte, se fue confirmando la deuda con la aseguradora, se fue confirmando la deuda con los notarios. Ha habido dinero público de la Administración regional destinada a la Federación de Deporte que a este grupo parlamentario tiene la sospecha, no la certidumbre, de que no se ha utilizado correctamente en aquello para lo que estaba determinado. Y ustedes no han hecho nada. Le pedimos una investigación, es decir, que hubiera una intervención económica para comprobar qué se había hecho. Y decían que era muy caro. Pero no es una cuestión de barato o caro, es una cuestión de saber si la Administración regional vela porque el dinero que es de todos los extremeños se dedica a aquello para lo que está aprobado, aquello para lo que es legal. Por lo tanto, ninguna actuación ha habido por parte de su administración, por parte de usted, señor director general, en esta materia, ninguna actuación para resolver los graves problemas y las manchas, las sospechas que se estaban acrecentando. Lo ha hecho usted mal, señor director general. Y yo espero que en su segunda intervención contribuya usted a aclarar, pero a aclarar de verdad cada uno de los puntos que se han denunciado por parte de este grupo parlamentario y también para que aclare usted todas las preguntas, todas ellas muy pertinentes, que ha formulado la señora Ávila. Si usted simplemente va a divagar y a irse por otros derroteros, pues en fin, tendremos que hacerle comparecer cuantas veces sean necesarios. Pero desde luego la actuación de la Administración regional deja mucho que desear en las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol. Muchísimas gracias, señor Casco. Pasamos al Grupo Socialista. Tiene la palabra don Antonio Rodríguez Osuna por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor director general, por su comparecencia. Yo espero que pueda comparecer en muchas más ocasiones, porque es la obligación y la responsabilidad de usted y de los grupos parlamentarios de la oposición de solicitarlo. Y yo le deseo de verdad que lo que queda de la legislatura pueda seguir compareciendo. Mire, se dice que hay un dicho que dice que los bares están llenos de entrenadores de fútbol y de gente que sabe de fútbol, y no es mi caso. No soy yo una persona que conozca el mundo del fútbol en profundidad, únicamente y exclusivamente abonado al club de mi ciudad, que por cierto, está bien que vaya usted cuando hay 7.000 personas, pero algunas personas aquí en esta comisión íbamos cuando había 600, o sea que le invitamos a que en los momentos difíciles también venga Pilar y Fernanda, pueden dar fe de ello, que hemos estado los tres allí. Mire, usted, su dirección general pertenece directamente a la presidencia de la Junta. Y es verdad que existe una serie de informaciones sobre el procedimiento electoral de la Federación Extremeña de Fútbol que ha salido en prensa, que nos han llegado a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, que generan la duda. Y yo pongo delante la presunción de inocencia de su persona y de la dirección general, pero para tener la certeza de que lo que usted
ha dicho la primera intervención es cierto, necesitamos que nos conteste algunas preguntas concretas que son sencillas. Lo digo porque, poniendo por delante la presunción de inocencia, debemos tener la información para poder hacer un juicio de valor. Porque en función de esa información, los grupos parlamentarios adoptaremos una decisión u otra, legítima y legal. Y le digo que adquiere mucha más importancia por eso, porque usted depende directamente del presidente de la Junta de Extremadura, el señor José Antonio Monago, y esperemos que de su explicación, entendamos que habla usted también directamente por el presidente de la Junta de Extremadura, porque nosotros creemos que sí hay una relación directa entre su cargo y la implicación del presidente. Mire, tenemos información al respecto de posibles incumplimientos en el proceso a las elecciones de la Federación Española, de la Federación Extremeña de Fútbol. Yo creo que usted me niegue a algunas preguntas las informaciones que nosotros tenemos. Es cierto que la comparecencia es muy abierta y podríamos hablar sobre la situación de la Federación Extremeña de Fútbol, se podrían hablar horas. Ha comentado Fernanda Ávila los JUDE, la situación económica de la Federación. Yo voy a centrar mi intervención en aquellas informaciones que tenemos respecto al proceso de las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. Otro día solicitaremos la comparecencia pues, para hablar de los JUDE o para hablar del trabajo que está haciendo la Dirección General de Deportes y sus funcionarios, a los que no se les niega a este grupo el esfuerzo y la dedicación que me consta realizan. Mire, espero que pueda aclararnos esas cuestiones que le planteamos hoy aquí. El decreto 214/2003 de 26 de diciembre, el que habla sobre el criterio básico para la realización de los procesos electorales, la elaboración de reglamentos electorales y la regulación de los órganos electorales de las federaciones deportivas extremeñas, dice dicho artículo en el decreto número 2, celebración de las elecciones. Las federaciones deportivas extremeñas procederán a la convocatoria y a la celebración de elecciones de sus respectivas asambleas generales y presidentes cada 4 años. En este caso, correspondían en marzo del 2012, se convocaron en diciembre del 2012 y finalmente se celebraron en enero de 2013 y repetidamente en junio de 2013. En su artículo 8, estoy poniendo un poco en antecedentes, dice: corresponde a la Junta Directiva de cada federación extremeña la elaboración del reglamento. Mi primera pregunta es: ¿quién elaboró ese reglamento y bajo qué criterio? Esa es la primera pregunta. El artículo 8 de ese decreto dice que corresponde a la Junta Directiva de cada federación la elaboración del reglamento. ¿Quién lo elaboró? ¿Lo elaboró la Dirección General de Deportes? ¿Lo elaboró una empresa contratada por la Dirección General? ¿Lo elaboró la propia federación? ¿Quién en su caso? En el artículo 9 habla de juntas electorales federativas. Dice: en cada federación deportiva extremeña existirá una junta electoral que velará por la legalidad del proceso y que estará compuesta al menos por 3 miembros titulares y otros 3 suplentes elegidos por la Asamblea General. Esa dice el decreto, que estará compuesta la Junta Electoral que velará por el cumplimiento. Mi pregunta es: ¿quién nombra esa Junta Electoral y con qué criterio? No sé quién es la Junta Electoral, desconozco, al igual que no voy a entrar en nombre del actual presidente o del actual candidato, porque ni los conozco ni siquiera personalmente, no sé quiénes son y poco nos importa al Grupo Parlamentario Socialista cómo se sustancian o quién sea el presidente de la Federación. Nos preocupa la implicación de la Administración a la hora de tomar estas decisiones. Nosotros lo que nos preocupa al Grupo Parlamentario es la implicación de la Dirección General de Deportes a la hora de tomar estas decisiones. Entonces mi pregunta es: ¿quién nombra esa Junta Electoral y cuáles son los criterios? Pues mire usted, la nombra la Dirección General de Deportes, no la nombra la Federación Deportiva, que según ese decreto del 2003 es quien debe. Y la segunda pregunta: ¿por qué personas estaba compuesta esa Junta Electoral? Si no eran miembros de la Federación, ¿quiénes eran las personas que componían esa Junta Electoral? Mire, todos los documentos que se dirigen a la Junta Electoral Federativa deben ser registrados, con registro de entrada y salida, en un libro de registro de la Federación Extremeña correspondiente. Y otra pregunta que le hago: si tiene usted constancia, si no la tiene, me valdría con que no tiene usted constancia, ¿no? ¿Se registraron todos los documentos dirigidos a la Junta Electoral en ese libro de la Federación Extremeña de Fútbol? ¿Todos los documentos del proceso están registrados en ese libro? Porque hay una Junta Electoral que debe velar por la legalidad de ese proceso. Mire usted, el artículo 11 del censo electoral del Real Decreto: las federaciones deportivas extremeñas publicarán anualmente un censo electoral que se cerrará al término de cada temporada y será expuesto públicamente en cada federación. ¿Quién publicó el censo electoral y bajo qué criterios? La Junta Electoral, elegida por no sé quién, espero que me conteste, eliminó electores, incluyó a otros,
eso me importa poco, pero hay una cosa que sí me importa, que es que dice el mismo reglamento: los candidatos a miembros de la Asamblea General deberán presentar escritos dirigidos a la Presidenta de la Junta Electoral Federativa. Y hay un plazo, que es diciembre del 2012, para presentar candidaturas a la Asamblea General. Eso dice el decreto. Y mi pregunta es: ¿se registró la candidatura del actual presidente conforme a fecha y plazos legales? Si se registró conforme a fecha y plazos legales, pues estupendo, pero quiero escucharlo de su boca. Sí, se registró la candidatura del actual presidente conforme a fecha y plazos legales, es decir, diciembre del 2012. Segunda pregunta relacionada con eso: ¿tiene la Dirección General de Deportes el acta de la Junta Electoral admitiendo las distintas candidaturas? Esta posición lo conoce. Sobre el proceso en la elección de las mesas electorales. La elección de los miembros de las mesas electorales, estoy leyendo lo que dice el decreto, se efectuará mediante sorteo entre los censados en cualquiera de los estamentos. Es decir, las mesas electorales, como en cualquier federación, estamento, partido político, etcétera, no pueden componer una mesa electoral personas ajenas a la propia Asamblea General. Pero eso es algo, además, no solamente que está en la regulación de este decreto, sino en toda la regulación de todas aquellas entidades, porque deben cumplir como así lo dice la Ley de Participación de la Consejería de Administración Pública. Entonces, se cumplió este punto, es decir, los miembros de la mesa electoral fueron designados, eran miembros de la Asamblea o eran personas ajenas a la Asamblea del día de las elecciones. Aquí se han dicho muchas cosas y yo las pongo en cuarentena. Lo que pasa es que hay documentación que ya han enseñado, bueno, pues sobre distintas personas que hablan de que alguien les falsifica la delegación de voto. Yo no voy a entrar si esto es un delito más grave, menos grave, ya lo tendrá que decidir que lo decida, y ya cada partido político o incluso cada afectado tomará las medidas judiciales que crea conveniente. Pero yo sí le pregunto algo. ¿Usted tiene conocimiento de que ese mismo día de las elecciones, 6 de junio, se compulsaron 69 documentos de identidad? Digo si usted tiene conocimiento porque la Junta Electoral conoce la composición. Digo yo que si tiene usted conocimiento de que se compulsaron 69 documentos de identidad por un funcionario, que no voy a entrar su relación personal con nadie, pero por un funcionario de la Junta de Extremadura, y que hay varios escritos que dicen que niegan haber estado en Badajoz y que niegan haber prestado el DNI para esa compulsa de avales. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque si se demuestra, y así lo dicen estos escritos, que haya personas a las que se ha falsificado el DNI, oiga usted, yo no sé si la justicia denunciará a los afectados o no, pero evidentemente el proceso electoral está viciado. Si esto es cierto, si hay aquí 6 o 7 personas que dicen que se va a falsificar el DNI, independientemente de las acciones judiciales que quieran emprender ellos o los partidos políticos, hay una obviedad, que el proceso electoral nace viciado. Y eso es lo que yo quiero preguntarle: si tiene usted conocimiento de estas circunstancias, pues sí la tengo o no la tengo, y si en el caso que lo tuviera, mire usted, es mentira. Pues no bastaría con eso. Estoy poniendo por delante, por supuesto, la presunción de inocencia de la acción general, pero para tener un juicio de valor exacto necesitamos conocer esa respuesta. Han hablado aquí del contrato que se adjudicó a una empresa para la elección a las federaciones. Desconozco por qué se decidió contratar una empresa para gestionar las elecciones a la federación, porque desconozco cómo se hizo anteriormente. Igual me dice usted: no, mire usted, es que cada vez que hay elecciones a la federación, como es un proceso complicado donde participan numerosa gente, se contrata una empresa. No lo sé. Igual es que en anteriores ocasiones se ha contratado una empresa, pero si es así, bueno, bien, y si no es así, supongo que habrá un contrato, ya lo hemos solicitado por escrito el contrato, y supongo que ese contrato, concurso público de adjudicación, pondrá claramente qué es lo que se le ha requerido, qué funciones se le ha requerido. Tiene que terminar. Sí, voy terminando, porque una cosa es organizar la asamblea y otra cosa es formar parte de la Junta Electoral o tomar decisiones sobre la propia asamblea. Se ha dicho aquí, y yo también he tenido oportunidad de escucharlo y de verlo, que existen correos electrónicos y llamadas de miembros de un partido a otras personas, a otros clubes de fútbol, presionando para que votaran y tal. Mire usted, yo no sé si eso
está mal, está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo supongo que tampoco pasa nada porque alguien llame y le diga, oye, a un compañero de partido tiene usted que votar a alguien, pero ¿tenía usted conocimiento de ello? Solamente, si tenía usted conocimiento de ello. No entro ni siquiera a valorar si es una circunstancia ilegal o no. Necesitamos nosotros que nos conteste a estas preguntas. Yo creo fundamental para poder hacer un juicio de valor y para luego tomar las determinaciones. Este grupo parlamentario de su intervención va a tomar una determinación, la tenemos que tomar, sobre todo por respeto a las personas que nos han dado la información, y para tener un juicio de valor objetivo necesitamos que usted nos dé esa información. Y en función de la información que nos dé, igual nos convence, igual sentimos que la información que nos ha llegado no era cierta, igual sentimos que las cuestiones que se plantean encima de la mesa no son total veraces, pero si por el contrario lo son, vamos a tomar una determinación. Yo le digo, termino, yo le digo, la mejor manera de evitar suspicacias es conocer con veracidad las cuestiones que se plantean para que se puedan tomar de una manera concreta y objetiva la mejor valoración posible, para no hacer de la política un circo, pero sí, por supuesto, respetar a las personas que han denunciado y que creen que ha habido una irregularidad en el proceso de las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor diputado. Pasamos finalmente al último turno. Grupo Partido Popular Extremadura Unida. Doña Pilar Vargas Maestre tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor director general, lo primero es desde este grupo agradecerle que vuelva una vez más, de nuevo, a darnos explicaciones sobre este tema, demostrando así tanto su buena voluntad como la buena voluntad del Gobierno, de este Gobierno, para que el fútbol extremeño siga la senda del buen camino en nuestra comunidad, que es el objetivo y el fin que deberíamos de perseguir todos. Y no es la impresión que yo me llevo de aquí al escuchar determinadas declaraciones. A mí hay declaraciones que sinceramente me parecen para este seno pues lamentables. Me parecen declaraciones degradantes para la vida parlamentaria, para nuestra vida parlamentaria, y son declaraciones que desde luego no aportan absolutamente nada y que forman parte de una rumorología. Y yo cada vez que estaba en la anterior legislatura en la oposición y había rumorología, era leal con el Gobierno de todos los extremeños y consultaba y no hacía acusaciones sin ton ni son, haciendo honra aquel famoso difama que algo queda, ¿no? Y si tenía eso, cuando había dudas y cuando había rumorología, y evidentemente cuando tenía datos o cuando podía hacer alguna afirmación, si consideraba que esa afirmación era una ilegalidad o una irregularidad, lo primero que hacía era irme a los tribunales, y es a lo que yo sigo invitando y combinando a todas aquellas personas que nos encontramos ejerciendo funciones de tanta responsabilidad como las que tenemos nosotros, es a lo que sigo invitando a todas las personas a que se haga en el momento en que se sepa ciencia cierta, desde luego, qué es lo que se hace. Mire, señor director general, yo sí he hecho algo que usted además ha dicho y ha invitado, nos ha combinado, y es preguntar. Yo sí he preguntado, pero he preguntado a las personas a las que debo o entiendo que debo preguntar. He preguntado tanto a la Administración Pública, después del proceso de regularización, de tutelación y de mediación que se ha tenido conforme a la Ley del Deporte, conforme a los reales decretos, conforme a toda la normativa vigente. He preguntado cómo se estaba haciendo el proceso, y también he preguntado a la nueva Junta Directiva. Claro que sí. ¿Cuál es la situación? Porque en definitiva es lo que nos interesa a los extremeños de verdad, al entorno del fútbol y a la gente del fútbol de verdad. Y he preguntado a la nueva directiva y a los responsables para que no me den informaciones sesgadas, señor Ávila, para no tener informaciones sesgadas y poder afirmar, no como usted ha afirmado que se deben nóminas, sino poder afirmar que se está al corriente con las nóminas y con la seguridad social de los trabajadores, que se está al día, no como antes. Que además de estarse al día con las nóminas y al corriente en la seguridad social de los trabajadores, también se está trabajando para poder desbloquear las líneas de ingresos que tenía esta federación bloqueada, con las deudas que se mantenían tanto con la seguridad social como con Hacienda y que dejó la anterior directiva. Y también se está trabajando para poder quitar esos embargos de los que usted ha hablado, esos embargos que son los que algunos acreedores tienen con la antigua directiva de la Federación Extremeña de Fútbol. Se ha trabajado para obtener un equilibrio presupuestario, señor Ávila, y ese equilibrio presupuestario es el que va a beneficiar a la Federación.
y en los desplazamientos se ha conseguido reducir notablemente la partida de gasto para que no sean tan onerosos como antes y tener garantizado tanto los JUDES como los desplazamientos, como todas las actividades que desde la Federación Extremeña de Fútbol se desarrollan. Se ha trabajado en el aumento de ingresos en la Federación mediante el alquiler, lo que no se hacía antes y que debería de haber sido fruto de una buena gestión, el alquiler de los campos de fútbol, de los bares, buscar el patrocinio, el marketing de todos aquellos eventos que se organizan desde la Federación Extremeña de Fútbol. Y también con la mutualidad, que ha sido fruto de las negociaciones no solamente de la Federación Nacional, sino de la Federación Extremeña también, se han pagado las 17 nóminas que estaban atrasadas antes con la mutualidad. Y también se está al corriente en la Seguridad Social y en Hacienda con la mutualidad. Y se ha llegado a un acuerdo para que la deuda, una deuda que queda ya solamente, y digo solamente porque era bastante grande, como usted bien sabe, señora Ávila, de 220.000 euros, y se está trabajando además en un plan de ajuste para optimizar los recursos con la mutua. También se le ha pagado al médico, también otro acreedor, otra persona a la que se le debía dinero de la anterior gestión de la Federación Extremeña de Fútbol. Mira, en definitiva, yo creo que con todos los datos que yo he preguntado y que se me han dado de la actual situación de la Federación Extremeña de Fútbol, solo se puede llegar a una conclusión certera, no errónea, no con opiniones sesgadas, no con intentar influenciar de alguna manera en las opiniones de los que estamos aquí presentes, de que lo que se está haciendo, desde lo que se ha hecho desde la Administración, desde la Dirección General de Deporte, ha sido todo ajustado y reglamentado a derecho. Y desde que lo que se está haciendo desde la Federación Extremeña de Fútbol es, desde luego, a todas luces, una buena gestión que se va a apoyar desde este grupo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque redunda en beneficio de lo que nos interesa a los extremeños, y es en beneficio del buen fútbol extremeño. Yo sigo insistiendo en que las opiniones sesgadas, la rumorología, deberíamos de intentar evitarla, que las preguntas se le deben de hacer a las personas a las que nos pueden responder a esas preguntas y no intentar dirigir el tiro buscando no sé cómo llamarlo, beneficio político no sería la palabra, porque en este caso queda al descubierto la persona que no puede tirar para adelante con determinadas afirmaciones, y en ese caso espero no verles a ustedes con las afirmaciones, algunas de las afirmaciones que se han vertido aquí, y desde luego en ese caso desde este grupo también se le pide a usted, señora Ávila, que la misma alegría que ha tenido para pedir la dimisión de un miembro del Gobierno de Extremadura que está haciendo una labor encomiable y sin ninguna tacha, tenga usted en el momento en que se demuestre que todas las acusaciones que ha vertido aquí, ninguna va a ningún sitio, y pueda presentarnos la dimisión, disculpen, señoría, a esta comisión. Disculpen, señoría. Y muchas gracias, señora presidenta. Disculpen, un momento, disculpen, no tienen la palabra. ¿Me dejan hablar, por favor? Doña Pilar, en 5 ocasiones se ha dirigido a la diputada del Prescre. Es una comparecencia a la que usted tiene que dirigirse al director general de Deporte, don Antonio Pedrera Leo. No tiene usted por qué interpelar a la que solicita la comparecencia. Así que es una comparecencia que solicita el grupo de Prescre, usted no tiene que responder a nadie, y ya le he dado el gusto parlamentario de dirigirse durante 5 veces cuando usted sabía que no podía hacerlo. Finalizada su intervención, doña Pilar, no tiene la palabra. Para cerrar el debate tiene la palabra el director general de Deportes, don Antonio Pedrera. Gracias, señora presidenta. Primero quiero decir una cosa, lo mismo se me ha malinterpretado con el tema de responder 4 veces. Quiero quedar claro, para mí es un auténtico honor venir a esta sala a responder ante las preguntas y ante las dudas que tengan los señores diputados, y esto quiero quedarlo claro, para mí es un verdadero honor asistir a esta sala. Otra cosa le quiero decir al señor Rodríguez Osuna, que usted ha estado en partidos del Mérida cuando han ido 600, pero yo le gano, yo soy el jugador del Mérida Industrial, fui portero del Mérida Industrial, o sea, que antes que usted seguramente estaba ahí y no vino a verme. Hay otra cosa, entiendo la preocupación de todos los miembros de esta comisión en cuanto a todos los problemas que ha habido en la Federación Extremeña de Fútbol. Se han oído una barbaridad o auténticas barbaridades desde que empezó
todo el proceso electoral. Ya no vamos a entrar a las cosas que se venían oyendo, no solo desde que este equipo de gobierno ha entrado en esta última legislatura, en estas últimas elecciones, sino venían de atrás. Entonces entiendo que ahora todo eso haya explotado, con todas las cosas que han salido intencionadas en los medios de comunicación. Lo que pasa es que quizás sea culpa de este director el no salir a desmentir cada una de las cosas que salían. Que quizá, y ahí podríamos discutirlo, que habría que salir a discutir, pero no es mi estilo. O sea, no es mi estilo. Hay que trabajar para que las cosas se solucionen, pero sin buscar grandes titulares y sin salir dando explicaciones a cualquier cosa que se discuta. Tengo aquí varias cosas, me dicen que no voy tomando nota, tengo aquí un montón de notas apuntadas, voy a intentar solucionar todas las dudas que hay. Hay cosas que tendrían que preguntarlas directamente a la Federación, por eso no tomaba nota de las preguntas que me hacía la señora Ávila, pero bueno, entiendo que son más preguntas que tienen que hacer a la Federación Extremeña de Fútbol y no a la Dirección General. ¿Por qué se contrata y se tira de un despacho de abogados externos? Porque se ha hecho así antes de que llegáramos nosotros. O sea, eso se ha hecho así antes de que llegáramos nosotros. O sea, nosotros ahí no hemos inventado nada. Nosotros, cuando ha habido este problema, que hay que repetir un proceso electoral porque una de las partes ha impugnado el proceso, ha dimitido toda la Junta Electoral y las reservas que había a la Junta Electoral de la propia Federación de Fútbol. Entonces, cuando no hay miembros para la Junta Electoral, ¿qué es lo que hace este director que les habla? Me voy al encargado, al funcionario encargado de las federaciones y le digo, ¿y ahora qué? Bueno, pues en anteriores procesos electorales, cuando no ha habido miembros para la Junta Electoral de la propia Federación, se ha contratado un despacho de abogados externos que se hace cargo de todo el proceso electoral. Otra de las cosas que me preguntan, o que están insinuando por ahí, de un funcionario de la Junta de Extremadura, lo que le aseguro, yo no sé con quién se han hecho compulsas, no se han hecho, porque es que esa no es mi parte. Lo que sí puedo decirle, que eso ha pasado en los dos bandos y que ningún funcionario de la Dirección General de Deporte ha estado ahí metido firmando compulsas. Y eso se lo garantizo. Eso sí se lo garantizo rotundamente. Otras cosas que me está diciendo no es porque no las quiera contestar, es que en el tema jurídico, ojalá me gustaría responderles con toda sinceridad, pero quizás hasta les equivoque más que le aclare, porque no conozco las leyes en profundidad. Entonces, para cualquier duda, haga una pregunta concreta y yo estoy encantado, como le he dicho antes, de venir a esta comisión a responder de todas las cosas. Estamos hablando, también ha salido por ahí el tema del dinero público, señores, todo el dinero que se da a las federaciones, no solo a la de fútbol, todo eso se tiene que justificar ante los distintos funcionarios de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Deporte, y eso pasa por unas cuentas y todo eso está en orden. Ya lo dije en su día aquí en esta misma sala, me parece excesivo que dudemos ya de los propios funcionarios. Entonces eso también quiero quedarlo claro. Somos el proceso electoral de aquí. Me dice también que esto está en los tribunales, que está como 3 o 4 federaciones más. Y cada vez que hay proceso electoral, que si no lo saben siempre coincide con los años olímpicos, siempre, no ahora que estamos nosotros, siempre ha habido federaciones que se han ido al contencioso o a las partes, los pasos que tengan que dar, porque, como le he dicho antes, no conozco en profundidad todos los procesos jurídicos y todo lo que tiene que ver con el tema. Pero siempre hay federaciones que primero apelan a la Junta Electoral. Si no están de acuerdo con la Junta Electoral, se van al Comité de Garantías Electorales, que está amparado por la Dirección General de Deporte, está dentro del organismo de la Dirección General de Deporte, pero es un órgano independiente. De hecho, es que no conozco ni a los miembros de la Junta del Comité de Garantías Electorales, que la mitad de los miembros los eligen las federaciones, no lo elige la Dirección General de Deporte, que eso es otra de las cosas que se ha estado moviendo ahí, como que el Comité de Garantías Electorales es la propia Dirección General de Deporte. Es que eso es falso también. Eso también es falso. Y como le digo, el que una federación se vaya a los tribunales es que cuando no está de acuerdo con lo que dice el Comité de Garantías Electorales, el siguiente paso ya es irte a la justicia ordinaria. Por eso
ahí está la de fútbol y hay alguna más que está ahí, pero que eso no es nuevo de este último proceso electoral, no ha sido de este último año electoral, que eso siempre ha habido. Es que aquí en Extremadura estamos hablando que antes de que llegara este gobierno se llegó a inhabilitar hasta algún presidente de federación. Se llegó a inhabilitar hasta algún presidente de federación. O sea, que nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir un proceso moviendo igual que se ha hecho antes de que llegáramos nosotros. Antes de que llegáramos nosotros, porque ustedes entenderán, y son políticos, que una parte en la administración es la parte política y otra es la parte técnica y de los funcionarios. Por mucho que la parte política yo me quiera imponer a la parte de los funcionarios, la ley es la ley. Entonces nosotros hemos cumplido la ley a rajatabla. O sea, no se puede decir que este proceso electoral, y si alguien duda de ello, ahí están los tribunales, que como bien dice la señora diputada del Grupo Popular, invito a que se vayan los tribunales. O sea, pero no hay, y eso lo digo con rotundidad, dudo que haya un proceso electoral tan estricto en la historia del deporte de Extremadura como ha sido este proceso electoral de la Federación Extremeña de Fútbol. Pero no por nada, sino porque ustedes mismos están viendo todos los problemas que ha habido aquí desde que empezó el proceso electoral. Sencillamente por eso, ¿para qué? Poner orden en una federación como es la Federación Extremeña de Fútbol. Todos sabemos lo que es el fútbol y eso es lo que hemos procurado desde esta dirección general, intentar para que todo esto saliera para adelante y quitar el tapón en el que estaba atascado todo este proceso, que bien lo saben, pues porque lo han seguido en prensa y ahí se está moviendo. Poco más, de verdad, las dudas más técnicas que haya, que están preguntando, las que son de la federación son de la federación, pero lo que son dudas más jurídicas, de verdad, no es que no las quiera responder, es que prefiero que se hagan de una forma, o invito, no tengo ningún problema en venir otro día, no hay ningún problema, pero son dudas que no quiero confundir a esta sala. Y creo, de verdad lo digo, que están todas las dudas contestadas con respecto a este tema. De verdad lo digo sinceramente, creo que ya es hora de que nos pongamos todos a remar ya porque esta federación salga del letargo en el que ha estado, y yo creo que ya es por el bien del fútbol extremeño y sobre todo, en lo que a nosotros nos toca, de los niños que están en JUDE, de los que somos responsables. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor director general, a ambos comparecientes, gracias, y pueden abandonar la comisión porque nosotros continuamos con el orden del día establecido para hoy. Pasamos al punto cuarto, solicitudes de comparecencia de otras entidades. Para justificar la solicitud de comparecencia de la misma tiene la palabra el señor diputado don Jorge Amado Borrella. Tiene su señoría la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. Mi grupo parlamentario solicita la comparecencia de la señora directora del Instituto de la Juventud de Extremadura para que dé explicaciones sobre el quinto plan de Juventud de Extremadura, ¿no? Hace un año, justamente el mes que viene, va a ser un año que se puso en marcha este plan. Y como esta solicitud va a sustanciarse en el mes que viene, pues creemos que es un buen momento para que la directora del Instituto de la Juventud dé explicaciones sobre el desarrollo de dicho plan y qué objetivos se han cumplido, si es que se han cumplido los objetivos de dicho plan. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señor diputado. Pasamos a continuación a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra doña Fernanda Ávila del PRESCREP para justificar su posición. Gracias, señora presidenta. Apoyamos la solicitud de comparecencia. Muchísimas gracias, señora diputada. Por Izquierda Unida Verde Sí, don Víctor Casco. También estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Finalmente, Partido Popular Extremadura Unida, don Luis Sánchez. Gracias, señora presidenta. Mi grupo también está conforme con la solicitud de comparecencia de la ilustrísima señora directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura para que venga a explicar cómo va ese quinto plan integral de Juventud de Extremadura que también está viniendo a los jóvenes extremeños. Pues muchísimas gracias. Entiende esta presidencia que por asentimiento queda aprobada la comparecencia. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.